La palabra rema nos está diciendo que debemos presentarnos santos y en olor fragante a Dios como sacrificio vivo. Entonces nosotros en lo que nos tenemos que enfocar en este año es a llevar a cabo esa petición o ese mandato de Dios que nos entregó en la palabra rema. Y algo de lo que nosotros debemos saber que toca es ser formados con el carácter de Cristo. Ser formados como hijos de Dios, ser formados como servidores de Dios. Porque el asunto es que nosotros estamos deformados. Estamos deformados y tenemos que ser formados, y eso es una de las tareas que tenemos, y para eso pues tenemos estos tiempos del servicio, los estudios bíblicos, todo lo que cada uno va haciendo, pero es necesario para ser formado verdaderamente como Dios quiere, tener humildad. En el ayuno de primicia que nos hablaba de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿cierto? Entonces, si nosotros no queremos ser sabios en nuestra propia opinión, significa que tengo que dejarme enseñar. Tener un corazón enseñable, un corazón dócil para entender qué es lo que Dios dice, como Dios dice y no como a mí me parece. Vamos a mirar un texto que nos habla de ese tema. Vamos a buscar Efesios 4, del 20 al 23. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que ser enseñados, formados, pero conforme a la verdad que está en Jesús, que es a través de la palabra. Porque si nosotros no nos dejamos formar, eso es como el profesional. Hablemos del caso de las universidades. Hay universidades que se caracterizan por ser muy buenas, porque la formación que le dan a los profesionales es excelente. Pero hay otros que no, quiere decir que el profesional no sale como tan preparado, como tan bien instruido para hacer el trabajo. Pero esa formación viene de la universidad, de los instructores, pero también del alumno. Porque a veces hay buenos profesores, pero el alumno no quiere. Y mientras no quiera, por muy buen profesor, puede ser una eminencia, no lo va a lograr. Y a la vez, también si el alumno sí quiere, pero si el profesor tampoco es como muy experto o no está bien preparado para hacerlo o no lo quiere hacer, porque lastimosamente ese es un problema, que hay mucha gente que no quiere transmitir todo lo que conoce, porque no lo quiere hacer por egoísmo y por muchas otras cosas. Entonces el alumno pues va a salir mal preparado, ¿cierto? De ahí que entonces aquí la palabra nos está diciendo que debemos ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y que para eso nosotros tenemos que, dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, que yo tengo que renunciar a esas costumbres, a esos hábitos, a esa manera de ser y hacer, para que realmente empecemos de ser. Tenemos que desaprender para poder aprender. Porque como hemos aprendido muchas cosas, entonces nos volvemos realmente, no, pero es que ¿por qué si mi ahora es así? Es que no importa si nos parezca que es mejor, si tenemos claro que el que tiene la verdad es Jesús. Entonces tenemos que ser lo suficientemente humildes, lo suficientemente nobles, lo suficientemente enseñables para que Dios pueda transformarnos. No importa la edad, no importa las circunstancias, no importa nada, solamente la disposición en mi corazón para ser formado como ese verdadero hijo de Dios,
para ser formado como ese verdadero servidor de Dios, que se refleje en nuestra actitud realmente quiénes somos. Ahora miremos lo que dice ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 4, 12 al 15. Entonces, aquí nos está enseñando las razones por las cuales nosotros debemos dejarnos formar, ¿cierto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí me está diciendo la palabra que nosotros tenemos que buscar perfeccionarnos de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Allá tenemos que llegar. Entonces hay que evaluarnos dónde vamos. ¿Por el talón? ¿Por el tobillo? ¿Media pierna? Quiere decir que nos falta mucho. Pero que todos hagamos hasta donde más podemos alcanzar, porque eso es lo que ve Dios. Dios quiere vernos cada día escalando, subiendo, conociendo, siendo formados en el carácter de Él. Pero tenemos que despojarnos del viejo hombre. Mientras yo me resista, Dios no puede obrar, y entendamos que Dios no nos obliga, que Dios espera que nosotros le demos el permiso, porque Él es caballero. Que el que se va a la brava es el enemigo. Y dice en el versículo 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Qué significa fluctuar? Hoy sí, mañana no. De esta manera sí, de esta manera no. O sea que tenemos que tener el carácter en lo que le da a una estabilidad. Cuando hablamos de una persona centrada, es porque es una persona que habla con autoridad, que habla correctamente, que se comporta correctamente sin importar la circunstancia. Porque es que nosotros, una de las deformaciones que tenemos cuando llegamos al Señor son las emociones. Somos muy inestables, explotamos con facilidad, reaccionamos mal, fácilmente. Y una de las cosas que nos cuesta a nosotros como cristianos formarnos es en ese campo. Pero entonces ahí es donde tenemos que esforzarnos más en oración, en ayuno, en estar consciente de que debo mantenerme en orden con Dios, pero dejándome formar para cumplir el plan de Dios, para que no nos engañen, porque cuando nosotros no tenemos claras las cosas como son, otra persona viene y dice algo nuevo, y hoy día que tenemos tanta información, porque hay tanto de lo que se dice, y yo incluso me doy cuenta, la gente pregunta, pero es que yo leí, yo oí que es así, y no vamos a la palabra, porque hay mucha confusión. Eso lo está aprovechando el enemigo, pero si nosotros estamos realmente conscientes de cómo funcionan las cosas, pues no va a pasar nada. Y antes podemos ayudar a otros que están pasando por eso. Entonces quiere Dios que nosotros estemos bien formados, que tengamos buenas bases con el propósito de no dejarnos manipular, de no desviarnos ni desviar a otros. Porque una persona que viene y me pregunta algo que yo no tengo claro, y me dices que yo oí o me dijeron que era así, si yo no lo tengo claro, debo decir, yo creo que sí, pero no es así. Entonces, quiere decir que en vez de ayudarlo, sacarlo adelante, me uno a él para desviarme del plan de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos esa disposición. Dice, sino que, en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es Cristo la base de nuestra formación, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Miremoslo a Él. Él es el ejemplo. Y no podemos poner los ojos en más nadie, porque si ponemos los ojos en alguien más, nos vamos a perder, porque nadie puede ser un ejemplo tan valioso como lo es Cristo. Amén.
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, es decir, preparó todo para que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que debemos ser formados conforme a Jesús. A Él es que tenemos que parecernos. Porque estamos aquí porque Él nos llamó, pero Él sabe que nosotros sí podemos llegar a esa medida. Porque Él lo tiene todo preparado. Todo preparado. Por ejemplo, los jovencitos de aquí de la iglesia son niños que tienen la inmensa oportunidad de ser formados desde ya y ahorrarse muchos problemas, muchas dificultades, muchos sufrimientos, de cometer errores. Si se dejan formar, si reciben, si aprenden y si ponen por obra. Pero si no, se convierte en un problema para ellos mismos, para otros. ¿Por qué? Porque la gente que los ve dice, miren, es que cristiano, miren, es que hijo del pastor, hijo del líder, miren que... Entonces, muchos de los que estamos acá, tristemente, no conocemos a Dios siendo niños. Y hoy nosotros podemos dar testimonio de que eso fue un problema, pero que en su misericordia Dios nos esperó y aquí estamos. Pero tenemos que avanzar, tenemos que crecer, porque Dios Padre espera que nosotros nos parezcamos a su Hijo, nada menos. O sea que la tarea es grande, pero ¿la podemos hacer? Claro que sí. Y miren lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué estaba viendo Pablo en la gente que él estaba preparando, estaba formando? ¿Qué estaba viendo él? No estaban siendo formados, no estaban recibiendo todo lo que él les estaba entregando de parte de Dios. ¿Cómo sería él si tenía dolores de parto? Porque la situación es que cuando nosotros conocemos de Dios y empezamos esta tarea en el llamado que el Señor nos da, anhelamos fervientemente que nadie se nos vaya a quedar, que nadie se pierda, que todos crezcan, que todos alcancen la meta. Esa es una situación que nosotros vivimos. Entonces, aquí la palabra dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Hasta que la tengamos clara y estemos comprometidos. Porque cuando ya Cristo está formado en nosotros, entonces estamos comprometidos con Él, hacemos lo que Él dice, cuando Él dice, y no nos dejamos mover. Ahí tenemos que llegar. Que es que corran para acá, que vengan acá, porque quiero esto, que mire lo que está pasando. Yo no me muevo de la palabra, me quedo ahí. Véngase lo que se venga y pase lo que pase. Y eso es lo que realmente nos va a dar estabilidad espiritual, nos va a dar estabilidad emocional, y es lo que nos va a dar el carácter de Cristo. En la constancia, la perseverancia, la disposición en el corazón, en la búsqueda, en estar estudiando, en estar leyendo, en estar analizando, escudriñando la palabra, congregándose. Porque todo esto forma parte del proceso que Dios tiene para que seamos formados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos hacerlo? ¿Justifica hacerlo? ¿Por qué? Porque es digno. Dios dice que debemos andar como es digno del Señor. Y entonces si lo llevamos a la palabra rema, ¿cuál es la palabra rema? Rendirnos al Señor en sacrificio vivo. Esto que dice Romanos 12:1 también lo escribió Pablo, el mismo que escribió que tenía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Porque es que mientras la persona no asuma la responsabilidad, el compromiso de consagrarse, todo le queda grande. Mire, para mí 3 tiempos en el año me generan mucha inquietud, que es Semana Santa
las ferias de Bucaramanga y diciembre. Porque en esas 3 fechas son muchos los cristianos que se nos quedan. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no está formado. Porque no se han dejado formar. Porque se va a la Santa, pues como se va de viaje, de paseo, llega la familia, entonces hay que ir a la procesión y hay que ir a llevarlo a hacer todas las locuras del momento. En la feria se desordena porque vienen todas las fiestas, el desorden, y arrancan y allá se quedan. En diciembre sí que es más complicado, porque el 1 de diciembre ahora empieza en noviembre. Ya no es diciembre como en otros tiempos, sino que empieza en noviembre y acaba el 10 de enero. Hasta que no pasa la fiesta del 6 de enero, no se acaba diciembre. Entonces es mucho tiempo y mucho desorden en todas las formas de vida, y es mucho los hermanos que se nos pierden porque no se han dejado formar conforme a Cristo. Hagamos la tarea. Miren que hay mucha palabra, y bueno, eso está en las redes y todo el mundo hablando de lo terrible, de lo grave, de lo de verdad. Pero es que eso no es lo que quiere Dios, que nosotros nos hagamos, que nosotros hagamos, que nos alarmemos y que nos volvamos terroristas emocionales y hablándole de cosas terribles a la gente. No, es que prediquemos y que demos ejemplo. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios de verdad, dejarnos formar, renunciar al yo, a mi propio parecer, a mis gustos, a lo que aprendí un día, pero que ya sabemos que eso no es funcional, que eso no es conforme a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, maravilloso, majestuoso, gracias. Gracias porque encontramos hoy en tu palabra que tú deseas que realmente nosotros seamos formados como tu Hijo Jesucristo, que lleguemos allí. Sabemos que es una meta muy alta, pero lo más importante es que tenemos el deseo genuino en nuestro corazón de comprometernos con esa tarea, para que en todo lo que hagamos podamos exaltarte, podamos glorificarte, podamos honrarte, para que todo lo que hagamos sea agradable delante de tus ojos. No importa cuánto nos cueste, porque tu palabra nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos si es que verdaderamente queremos alcanzar la plenitud tuya.